¿Y si te dijera que uno de los episodios más intensos de la política estadounidense reciente acaba de ocurrir, en vivo, ante millones de espectadores? Y no es una exageración. Lo que Joe Biden hizo en la televisión nacional puede cambiar las reglas del juego, y no estamos hablando de algo menor. Antes de entrar en detalle sobre sus palabras, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Crees que un presidente sería capaz de arriesgarlo todo, incluso su propia historia, solo para intentar derrotar a su mayor adversario político? Lo que estás a punto de conocer va mucho más allá de un simple intercambio de insultos. Se trata de una verdadera batalla verbal, con raíces profundas en años de rivalidad, traiciones y miedo. Lo que dijo Biden no fue solo una crítica más. Muchos ya lo interpretan como una acusación velada, un mensaje con doble sentido que podría marcar el principio del fin para Donald Trump. Y si crees que esto es exagerado, espera escuchar la frase que pronunció en vivo y que dejó paralizados a los comentaristas políticos de todo el país. Para comprender el peso de este momento, hay que mirar al pasado. No es solo un enfrentamiento entre dos líderes. Es el punto culminante de una narrativa que comenzó hace más de 5 años, cuando Estados Unidos se dividió entre dos visiones completamente opuestas. Biden y Trump dejaron de ser simplemente políticos, se convirtieron en símbolos de mundos distintos. Desde la tensa campaña de 2020, pasando por las elecciones más controvertidas en décadas, hasta el asalto al Capitolio, la negativa a aceptar los resultados y las acusaciones de fraude. Cada paso de esta historia fue más explosivo que el anterior. Ahora, en 2025, cuando muchos pensaban que ya habíamos visto todo, Biden rompe el silencio. Habla en vivo, sin filtros, con firmeza. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Por qué sus palabras sonaron como una provocación directa? ¿Y cómo reaccionó Trump? Se está gestando un nuevo capítulo de confrontación electoral. Mantente atento, porque vamos a mostrarte detalles que no aparecen en los titulares tradicionales. Nada de repetir lo obvio, aquí el foco está en las señales sutiles, las entrelíneas, las miradas, los gestos. A veces, lo que realmente importa no es el contenido literal, sino cómo se comunica. Para entender el presente, es necesario revisar el pasado. En 2020, Biden, ya un veterano de la política, se enfrentó a un Trump marcado por un gobierno caótico y extremadamente mediático. El resultado fue una de las contiendas electorales más duras y personales de la era moderna. Quien vio aquel debate, lo recuerda bien, la famosa frase «¿Quieres callarte, hombre?», se convirtió en símbolo de un enfrentamiento cargado de tensión y resentimiento, una verdadera colisión entre dos mundos irreconciliables. Desde entonces, el enfrentamiento entre ambos no se limitó a propuestas, ataques personales, ofensas públicas y declaraciones incendiarias marcaron el escenario político estadounidense. Trump nunca aceptó la derrota, y esto fue más que una simple rabieta. Se convirtió en un movimiento, que alcanzó su punto máximo con la invasión al Capitolio, dejando en evidencia que la democracia estadounidense ya no seguía un manual. Imagina gobernar mientras tu antecesor te acusa, constantemente, de haber robado una elección, y mientras millones de personas lo creen. Fue en ese ambiente que Biden vivió su primer mandato. En lugar de retroceder, construyó su propia narrativa, la de quien intenta restaurar el orden, preservar las instituciones y enfrentarse directamente al legado de Trump. Y fue precisamente esa postura la que quedó evidente en su reciente aparición televisiva. Biden no habló como jefe de Estado. Habló como alguien cansado, pero determinado, listo para lanzar su golpe más fuerte en la política. La pregunta que le hizo el presentador parecía simple: ¿aceptaría debatir con Trump? Su respuesta, sin embargo, estuvo llena de mensajes ocultos. Dijo que sí, pero con una sonrisa enigmática, una mirada firme, un tono que parecía decir: te estoy esperando. Ven, si te atreves. Días después, las 5 principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS, CNN, Fox y NBC, publicaron una carta abierta solicitando que ambos candidatos se enfrenten cara a cara. Un movimiento sin precedentes. ¿Qué sabrán ellos que nosotros no? ¿Estaremos por presenciar uno de los debates más tensos de la historia reciente? Lo que está claro es que esta no será una elección común. Es un duelo personal, una guerra psicológica, en la que cada frase pronunciada tiene un peso simbólico.
Incluso las bromas entran en juego. En la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, Biden ironizó sobre la edad de Trump, llamándolo indirectamente un niño de 6 años. Puede parecer gracioso, pero el mensaje fue claro: no solo no te respeto, te considero infantil. Y Trump, como era de esperarse, respondió. Usó su red social para contraatacar con publicaciones en las que acusó a Biden de manipulación, inestabilidad mental y traición. Mientras los medios se debaten entre análisis y especulaciones, la población ya ha comenzado a tomar partido. Esto dejó de ser una discusión sobre políticas públicas, se volvió una disputa emocional, casi tribal. Y eso lo hace aún más peligroso. Si crees que es solo otro ciclo electoral, piénsalo de nuevo. Porque cada frase de Biden está marcada por pérdidas profundas, tragedias familiares y años de frustración acumulada. Y cada palabra de Trump viene respaldada por una maquinaria mediática lista para destruir a quien se le cruce. En medio de todo eso, está el pueblo estadounidense, dividido, confundido, sin saber en quién confiar. ¿Te has detenido a pensar cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento el debate político se transformó en odio declarado? ¿Y qué ocurrirá si, en el próximo cara a cara, uno de los dos pierde el control? Una cosa es segura: esto está lejos de terminar. Lo que vimos en ese programa de televisión no fue solo una entrevista, fue el inicio de algo mucho más grande. Tal vez, un duelo que definirá el rumbo de la democracia estadounidense. Y lo más impactante aún está por venir, pero eso lo revelaremos en la próxima parte. Si este momento te impresionó, tanto como a nosotros, déjanos tu opinión. ¿Crees que Biden ya dijo todo lo que piensa o está reservando sus cartas para el debate? Dale like, comparte y suscríbete para no perder la continuación de este análisis sin filtros. Y prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Durante años, los hijos de Joe Biden pasaron por un proceso de recuperación, no solo física, sino emocional. Y cada día, tenían presente la imagen de su padre saliendo al amanecer y regresando al anochecer. Él eligió no ser un político ausente, decidió ser un padre presente. Biden no era millonario, no tenía mansiones ni jets privados. Tomaba el tren todos los días. Más de 3 millones de kilómetros en 8,000 viajes. ¿Por qué? Porque sus hijos lo necesitaban más como padre que como senador. Fue ahí, entre vagones de Amtrak y estaciones vacías, donde empezó a formarse la leyenda, el hombre que nunca abandonó a su familia, incluso cuando el mundo le exigía lo contrario. ¿Qué tipo de político actúa así? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar por quienes ama? Ese compromiso lo convirtió en un símbolo, no un político hambriento de poder, sino un hombre que vivía con dignidad. Joe del pueblo, decían, y no era solo un apodo, era su vida. Pero la vida aún le tenía reservada una sorpresa más. En 1975, conoció a Jill Tracy Jacobs, una mujer que lo cambiaría todo. Independiente, doctora en educación, Jill rechazó varias veces las propuestas de Joe. No buscaba solo un matrimonio, quería una causa. Y la encontró a su lado. Se casaron en 1977. Con la llegada de su hija Ashley, en 1981, reconstruyeron una familia marcada por el dolor, pero guiada por el amor. Jill no fue la sombra del político. Siguió su carrera como educadora, incluso cuando él era vicepresidente, y después, presidente. Continuó dando clases incluso en la Casa Blanca, algo sin precedentes. ¿Quién más haría eso? ¿Quién seguiría enseñando rodeada de tanto poder? Mientras vivía en la Casa Blanca, la trayectoria de Joe Biden continuaba ganando fuerza. Fueron 36 años de trabajo en el Senado, un hito que pocos políticos pueden reclamar. Durante este periodo, lideró algunos de los comités más influyentes del Congreso, como los de Relaciones Exteriores y Justicia, participando en decisiones que influyeron profundamente en el país. En 1987, fue el responsable de bloquear la nominación de Robert Bork a la Corte Suprema. En 1991, estuvo en el centro de la controversia durante las audiencias de confirmación de Clarence Thomas, marcadas por las acusaciones de Anita Hill. Un episodio que se convertiría en un fantasma político durante décadas. En 2020, Biden reconoció sus errores y pidió disculpas públicamente, una actitud rara entre los políticos.
A pesar de la influencia y los cargos importantes, Biden llevaba una vida sencilla. En medio de una Washington llena de lujo y riqueza oculta, era uno de los senadores con menos bienes acumulados. Mientras otros colegas multiplicaban su patrimonio, él seguía viviendo solo con el salario del cargo. No poseía empresas, ni inversiones millonarias, solo una casa y deudas significativas. Y esa casa, lejos de ser lujosa, era una vieja mansión en ruinas de la familia DuPont, comprada por tan solo $15,000. Estaba en pésimas condiciones, pero fue reconstruida a lo largo de los años, ladrillo por ladrillo, una imagen simbólica de la propia vida de Biden, hecha de esfuerzo y reconstrucción. Mientras muchos se enriquecían en eventos privados, él aún tomaba el tren para estar con sus hijos. Porque, para Biden, el éxito no era tener más dinero, era ser un padre presente, un compañero dedicado, un político con conciencia. Pero este compromiso tuvo consecuencias. Su enfoque en la familia le impidió acumular riquezas como sus compañeros. Los informes financieros no mienten. Mientras otros senadores vivían como magnates, él enfrentaba hipotecas, préstamos estudiantiles de sus hijos, cuentas médicas. Incluso ocupando un escaño en el Senado, su situación era financieramente delicada. Imaginen cargar con todo eso mientras se decide el destino del país. Durante mucho tiempo, Biden fue uno de los senadores más endeudados, no por irresponsabilidad, sino por priorizar lo que consideraba más importante, la familia. Cuidó a su hijo enfermo, pagó la universidad de sus hijos, renovó la casa, todo con el salario de servidor público. Porque veía la política como una misión, no como una oportunidad para enriquecerse. Cuando terminó su mandato como vicepresidente, vino un cambio importante. Por primera vez, Joe y Jill Biden comenzaron a generar ingresos más sustanciales, conferencias, libros, cargos académicos. Finalmente, después de años de vida austera, la familia pudo experimentar una fase de estabilidad financiera. Llegaron a recibir entre $40,000 y $100,000 por conferencia y participaron en numerosos eventos, como es común entre expresidentes. Pero ahora, finalmente, podían respirar con más alivio. Naturalmente, esto también generó críticas. Durante la campaña presidencial, muchos lo atacaron por estas ganancias, olvidando los años de sacrificios, deudas y dificultades. ¿Cuántos realmente saben el precio que pagó para llegar hasta ahí? ¿Es justo juzgarlo por eso? Al revisar su trayectoria, queda claro que se desvía del guión tradicional de la política. Es la historia de un hombre que conciliaba el dolor personal, la responsabilidad pública, el amor familiar y las decisiones difíciles. Alguien que renunció a oportunidades de riqueza para estar junto a sus hijos. Y ahora, en la cima de su vida política, su camino refleja la realidad de millones de personas que luchan todos los días por sobrevivir, mantener a su familia y seguir adelante con dignidad. ¿Lo debilita eso, o lo fortalece? ¿Crees que deberíamos exigir más líderes con historias reales, que conozcan de cerca los sacrificios cotidianos? ¿Te identificas? Da me gusta si también cargas con batallas invisibles. Suscríbete para seguir viendo historias que inspiran, emocionan y hacen reflexionar. Porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Y, aunque parezca una película, esta historia aún guarda una última pregunta: ¿hasta qué punto todo esto fue estrategia, y cuánto fue verdadera convicción? Después de una vida pública marcada por tragedias personales, victorias inesperadas y decisiones controvertidas, Joseph Robinette Biden Jr. terminó su mandato bajo luces y sombras. Un presidente que, a pesar de su edad y fragilidad física, mostró una resistencia política que desconcertó a sus críticos. Pero también dejó heridas abiertas que podrían tardar generaciones en cicatrizar. La retirada de las tropas de Afganistán no fue solo un error logístico, se convirtió en una herida profunda en la imagen de Estados Unidos como líder global. Las imágenes de caos en Kabul, el desesperado intento de las personas por aferrarse a aviones, el colapso de un gobierno que estuvo 20 años en el poder, todo eso dejó marcas irreparables. Muchos creen que este episodio comprometió la autoridad moral de los Estados Unidos en el mundo. Y, sin embargo, poco después, el mismo Biden logró reunir a Europa contra la ofensiva rusa. No solo impuso sanciones, lideró una coalición que reavivó el espíritu de la OTAN, algo que parecía imposible después de la era Trump. ¿Redención?
o mera coincidencia histórica? Solo el tiempo lo dirá. En el ámbito ambiental, su política también fue significativa. Con la Ley de Reducción de la Inflación, el gobierno destinó 369.000 millones de dólares para combatir el cambio climático, una inversión sin precedentes en Estados Unidos. Pero tal vez aún no sea suficiente. Los científicos son claros, el tiempo se está agotando. ¿Será Biden recordado como el presidente que inició el cambio, o como aquel que actuó demasiado tarde? Su agenda de infraestructura, comparada por muchos con el legado de Eisenhower, destinó miles de millones a proyectos de carreteras, puentes y redes eléctricas. Un impacto real, que podría sentirse por generaciones. Aún así, pocos votantes asociaron estas realizaciones con él. Tal vez porque, mientras se construían los túneles, la confianza institucional se derrumbaba. La polarización ya no solo es ideológica, es existencial. Biden prometió unidad, pero gobernó un país donde casi nadie escucha al otro. Cada discurso, cada ley, cada acción era juzgada no por su contenido, sino por quien la proponía. En este escenario, la figura presidencial pasó a ser casi decorativa para una parte del país. Para algunos, era el menos malo, para otros, el único adulto en la sala. Pero, ¿quién realmente lo seguía? Su política económica tuvo avances importantes, pero fue opacada por la inflación y el miedo constante a una recesión. Las estadísticas decían una cosa, la vida cotidiana en el supermercado, otra. Este desajuste entre el discurso oficial y la experiencia real de las personas fue uno de los factores que erosionó su popularidad. Aún así, Biden persistió. Amplió el crédito tributario para familias con hijos, defendió el derecho al aborto frente a los ataques conservadores, firmó leyes que cambiaron vidas para algunos. Pero la pregunta sigue, ¿fue suficiente? Detrás de cada decisión, había la historia de un hombre que perdió a su esposa y a su hija en un accidente trágico, que enterró a su hijo mayor por un cáncer implacable, que fue objeto de bromas hasta por su forma de hablar. ¿Cómo no verlo como alguien profundamente humano? Pero, al mando de la nación más poderosa del planeta, ser humano tal vez no sea suficiente. Y su legado en la política migratoria sigue siendo uno de los puntos más controversiales, a pesar de tantas promesas. Un enfoque más humano. El número de personas intentando cruzar la frontera ha aumentado de manera inédita. Las imágenes de niños en centros de detención volvieron a conmover al público, mientras la presión sobre el gobierno crecía. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿A dónde fue la empatía? Durante el mandato de Biden, vimos tanto decisiones acertadas que salvaron vidas como errores que dejaron marcas profundas. Lo que está claro es que gobernar en el siglo XXI es un desafío que, muchas veces, requiere enfrentarse a la mitad de la población. Y Biden lo sabía, pero aún así decidió enfrentarse a Trump en un debate transmitido a todo el país. Más que un acto político, fue un gesto lleno de significado, un choque directo entre dos formas completamente opuestas de ver el mundo. ¿Y tú, qué opinas de esto? ¿Crees que Biden demostró ser un líder valiente o actuó como un político anticuado, desconectado de la realidad actual? Queremos conocer tu opinión. Este tema está lejos de terminar. Las próximas elecciones prometen ser históricas, y tu voz es parte esencial de este momento. Lo que piensas es más relevante de lo que imaginas, porque detrás de cada pantalla hay una persona con vivencias, dudas y una perspectiva única. Queremos escucharte. Queremos saber si compartes la misma inquietud, si aún ves una chispa de esperanza o si, como muchos, sientes que algo grande se acerca, pero aún no sabes qué es. Deja tu comentario. Comparte este video si crees que más personas deben conocer esta información. Porque si algo hemos aprendido en los últimos tiempos, es que la información es poder, y ese poder no debe estar concentrado en manos de unos pocos. Hoy más que nunca, necesitamos conversaciones reales, no solo ruido. Necesitamos hechos, no solo titulares que nos dividan. Y al compartir este contenido, te conviertes en parte del cambio. Si este mensaje tiene sentido para ti, no olvides suscribirte para seguir disfrutando de análisis más profundos sobre la política mundial. Porque no se trata solo de entender lo que está pasando, sino de comprender por qué está sucediendo. Cada me gusta que dejas, cada comentario que escribes, nos ayuda a seguir creciendo,
a mantener nuestra independencia y a continuar investigando con libertad, sin filtros, sin censura, sin intereses ocultos. Este canal no está financiado por partidos ni responde a ningún poder político, solo a la verdad, por incómoda que sea. Eso es lo que nos hace diferentes. Mientras otros te dicen qué pensar, aquí te damos todas las piezas para que formes tu propia opinión. Así debe funcionar la democracia, activa, informada y participativa. Porque lo que está en juego no es solo un partido político, sino el futuro de una nación, y tal vez incluso el destino de todo el planeta. Puede sonar dramático, lo sabemos, pero es la realidad. Piensa en lo que está en juego: el cambio climático, los derechos humanos, la economía global, la paz mundial. Una mala decisión en una elección presidencial puede cambiarlo todo, y ya hemos visto cómo sucede. Ya hemos sentido las consecuencias. ¿Y tú, vas a quedarte al margen? No dejes que otros hablen por ti. Esta es tu oportunidad de ser parte del cambio, de unirte a una comunidad que valora la verdad, que busca el diálogo y que no tiene miedo de mirar a los poderosos a los ojos y hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Activa la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video. Y si quieres ir más allá, comparte este video con alguien que piense diferente a ti, no para pelear, sino para iniciar una conversación. Solo así podremos sanar la grieta que nos divide. Nos vemos en el próximo video. Pero antes, dime algo: si pudieras cambiar solo una cosa, ¿qué sería? Responde en los comentarios. Estamos leyendo todo con atención. Y recuerda, esto recién comienza.